Saludos a todos los amigos, estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, cirujanos y público general que tengan la oportunidad de ver esta grabación que estamos realizando en video al doctor Mario B. Muñoz Torres. El doctor Mario Muñoz es un reconocido cirujano general y cardiovascular en Puerto Rico del siglo pasado y parte de este siglo. Ya está retirado, pero lo he invitado porque obviamente cualifica como uno de los cirujanos más reconocidos que ha tenido Puerto Rico en el último siglo. Así que, doctor Mario Muñoz, gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Y vamos a estar dialogando como una hora sobre tu ejecutoria personal y luego profesional, las cosas que has hecho en la vida, lo que más has disfrutado, los problemas que confrontaste durante tu vida como cirujano y como profesional aquí en Puerto Rico. Y como te expliqué, eventualmente una copia de esta grabación va a ser para ti y otra va a estar en la sección de Historia de la Medicina de la Biblioteca de Recinto de Ciencia Médica de la Universidad de Puerto Rico, en el Centro Médico. Así que vamos a comenzar. ¿Dónde tú naciste? ¿Quiénes son tus padres? Y luego sigue sobre tu educación primaria, secundaria, universidad, escuela de medicina y la residencia y todo. Y después me habla de los hijos que has tenido, qué hacen tus hijos, cómo está tu esposa, cómo estás de salud y todo lo que tú quieras contarnos. Y hasta llegar al presente de cómo tú ves la medicina en Puerto Rico, los cambios que tú has vivido a lo largo de tu historia y las cosas que tú ves buenas o malas que han ocurrido a lo largo de tu experiencia. Pues Mario, vamos a comenzar, como te indiqué, dónde naciste y todas las cosas que nos quieras contar. Así que comienza. Pues te saludo con mucho afecto porque te tengo un gran aprecio y admiración. Muy bien. Y te diré que nací en el campo, en un barrio de Ponce de nombre Magueyes. Magueyes, muy bien. Pero era una hacienda de nombre Perseverancia. Y mi papá era un humilde mayordomo y mi mamá pues la ama de casa. O sea que ellos se ocuparon de educar 6 niñas y a mí que fui el último en nacer. El único varón eras tú. Sí. 7. En esa hacienda te imaginarás que era caña, bueyes, arado. Y de nene me antojé de un fuete porque veía a los bueyeros y quería ser bueyero. Me levantaba a sonar el fuete y casi me iba detrás de los bueyeros. Bueno, de ahí en adelante pues asistí a las escuelas públicas de Ponce. Me gradué de la Ponce High School en 1952. De ahí pasé a la Universidad Católica de Ponce, obteniendo mi bachillerato en ciencias y premédicas en 1956, pasando a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y graduándome en el año 1960. En ese año me trasladé a Columbus, Ohio, al Hospital Universitario de la Universidad de Ohio. Esto era un centro médico imponente, nuevo para mí, 9 pisos, 900 camas, y para hacer un internado rotatorio. Éramos 36 internos y no había tiempo para nada, mucho trabajo. Las guardias eran un día sí, un día no, incluyendo los fines de semana. No había hora de salida. Cuando tú terminabas, era que salías. Me impresionó ese centro médico, pues había todas las especialidades. Tuve la oportunidad de rotar por el servicio del doctor Robert Solinger, un cirujano famoso que recordarás, autor de libros, mantenedor de una residencia de cirugía de primera, autor de estos atlas de ilustración médica quirúrgica y además bien famoso por el síndrome Solinger-Ellison. Solinger-Ellison síndrome. Sí.
Este cirujano me recordaba mucho al doctor Francisco Raffucci, porque eran del mismo corte y hasta de una exigencia mayor que la del doctor Raffucci. Sus rounds de cirugía eran estresantes, pues era bien inquisitivo y había que saber de todo, no podías fallar. En un momento dado me tocó hacerle presentación de un caso en el Grand Round sabatino del doctor Solinger, y eso era mucho decir. Creo que quizás fui el único puertorriqueño que le presentó un caso, no sé si el único latino, pero sí, al recordar lo estresante que era para los residentes internos hacer esas presentaciones, pues sentía mucho temor, pero me preparé, presenté mi caso, lo hizo bien y me trató bien, no recibí ningún regaño ni ningún reparo. Hicieron preguntas, obviamente, y Sí, contestaste. no, pero que esto era en grande, esto era un anfiteatro enorme donde asistían todos los attending del hospital, de la escuela de medicina, todos los estudiantes de los 4 años de medicina, todos los residentes, todos los internos, visitantes de la ciudad. O sea que esto era algo como de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y era los sábados. Asistencia voluntaria obligatoria de todo el staff de ese centro médico. Muy bien. Además tuve la oportunidad de que había hospital pediátrico y tuve una buena rotación de cirugía pediátrica. Además me impresionó que ya en el 1960 este centro médico tenía cateterismo y angiografía coronaria, además de cirugía de cielo abierto. Al terminar el internado, pues pasé al Centro Médico de Río Piedras a hacer mis 4 años de cirugía general. Fueron 4 años bien aprovechados, una gran experiencia de trauma y de toda la cirugía general que ofrece ese centro. Tengo grandes recuerdos, gran admiración, gran agradecimiento al doctor Francisco Raffucci, al doctor Salvador Busquets, al doctor Sorrentino, conocido tuyo. Sí, Rafael Sorrentino, claro. Y gran admiración también por los chief residents, 2 Quique, Sí. Enrique Oliveras y Enrique Márquez. Eran tus senior en ese momento. Sí. Muy bien. Pues al terminar practiqué cirugía general varios años en Ponce y luego me trasladé a Dallas, Texas, al Centro Médico St. Paul para hacer cirugía torácica y cardiovascular. Al terminar, naturalmente regresé a Ponce y practiqué esa cirugía en todos los hospitales de Ponce hasta 1966. Fueron años duros, años de mucho trabajo. Los hospitales, como todo en Puerto Rico, pues se hacía difícil conseguir los primeros turnos de cirugía, pero siempre se podía hacer lo que uno quería hacer. Y pues compañeros médicos de excelencia, una sociedad médica de Ponce que le gustaba hacer buena medicina y seguir aprendiendo y estar al día, y hacíamos nuestras convenciones locales. Además de eso, pues siempre asistía a los adiestramientos de cirugía del Colegio Médico de Cirujanos y de otras sociedades médicas. ¿Qué otros cirujanos cardiovasculares había en Ponce para esa época? Al yo llegar ya estaba el doctor Víctor Carlos Víctor Carlos. y el doctor Costas Durex, que había llegado en los años 50, pero ya estaba en su proceso de retirarse. Jaime Costa Durex. Sí. Recuerdo que al yo llegar, cuando el doctor Costas Durex iba a hacer una cirugía torácica,
cogía a su paciente y lo hacía subir y bajar una escalera. Y esa era la prueba de esfuerzo Stress test. criolla que él llevó y que le dio resultado. Para ese tiempo no teníamos neumólogos, ni todos los estudios, ni terapistas respiratorios. O sea que fue exitoso escogiendo sus pacientes a base de que si no le podían subir la escalera no los operaba. No tenía reserva cardíaca suficiente para tolerar la O cirugía. respiratoria. Sí. Muy bien. Costa Direx estudió en Argentina, ¿no? Él estudió en Filadelfia Filadelfia primero. con el doctor que fue pionero de cirugía cardíaca. Y de ahí se trasladó a Argentina, donde había otro pionero en cirugía cardíaca, y de ahí regresó a Ponce. Era con Pino Quieto en Argentina, ¿no? El del retractor. Sí. Que lleva el nombre del retractor. Sí. Él hizo cirugía cardíaca. Entiendo que fue el primer cirujano torácico en tener los boards de cirugía cardiovascular en Puerto Rico, ¿eso es correcto? No tengo ese detalle, pero sí sé que en Ponce él hacía los casos de comisurotomía. Nitrales. Y hacía ducto arterioso. Y los Sí. casos pediátricos. Sí. Muy bien. Y estaba... Y mucha cirugía de tuberculosis. sí que esa época era Sí. bien común en Puerto Rico. Otro recuerdo que tengo de Ponce es que en una de las revistas de la Asociación Médica de los años 30 o 31 aparecía que un médico en el Hospital Tricoche, doctor López Nusa, había hecho la primera cirugía cardíaca en Puerto Rico porque había reparado una laceración de corazón. Una puñalada era o algo así. Algo así. Sí. Y describía la sutura y entiendo que la persona vivió varios días Sí, en Tricoche. en el Hospital Tricoche. Ese hospital es famoso, ¿sabes? Un hospital que no es muy reconocido, pero todavía está abierto. No, fue un Funciona. legado y tenía todos los servicios y tenía internado Sí. y se hacía cirugía. Al pasar los años, pues el edificio deterioró y hace varios años pues que está clausurado. Sí. Fue Valentín Tricoche, que fue un filántropo que dio el dinero para hacer el hospital. Es interesante, tú mencionaste a Márquez hizo un año en el hospital Tricoche. Sí. Recién graduado de doctor. Sí. Y estaba a cargo de los casos pediátricos. Y una historia bien interesante. Entonces, ¿tuviste en Ponce practicando cardiovascular hasta qué año? Yo te diría que como hasta el año 85, y de ahí me limité más a la cirugía torácica, particularmente la cirugía de esófago y de pulmón. Y sí, pero seguiste operando del 85 hasta el 2000 algo. No, hasta el 1996 que 96 te me retiraste retiré. por completo. por completo. Sí. Muy bien. Y yendo un poquito hacia atrás, cuando estudiaste medicina aquí en San Juan, te graduaste en el 60, ¿viviste en la escuela de medicina allá en San Juan? Viví en la residencia de la Escuela de Medicina Tropical y eso era una gran convivencia. Sí. ¿2 años o los 4 años? Solamente 2 años. 2 años. Para los años clínicos ya se mudaban de allí los muchachos y entraban nosotros a primero y segundo. Muy bien. Y estuviste los años clínicos en el hospital de la capital, ¿no? Aquí en la parada 22. En el Muy hospital buenos recuerdos y muy buen adiestramiento. Santurce, el hospital de la capital, ¿no? Sí. ¿Recuerdas los jefes allí del departamento cuando tú estabas? Y los attendings que estaban. Pues naturalmente recuerdo al doctor Rafucci en cirugía, Marino Brasini era residente, ¿recuerdas el de medicina y de OB? Sí. ¿Quiénes eran? De medicina era... Sé que era bien brillante. Sí. Y
falleció hace muchos años ya. Y en pediatría era el doctor Ortiz. Y recuerda que el municipal tenía un pabellón para cada departamento. Era uno para medicina, otro para pediatría, uno para patología, había un anfiteatro bien grande, había una escuela de enfermería y el departamento de cirugía, que como ese hospital se eliminó, pues lo que queda ahora del Museo de Puerto Rico era la sección de cirugía. Lo que queda en pie ahora como Museo de Puerto Rico es el departamento de cirugía. Interesante. Ese hospital pues también sirvió de educación del 50 al 60 para los estudiantes de la Escuela de Medicina. Después se mudó para el Centro Médico de Puerto Rico. En ese pabellón se hizo cirugía de corazón a cielo abierto. Sí, allí comenzó la cuestión. Yo no sé si el doctor Sorrentino manejaba la bomba artificial. Que había estado en Minnesota y había aprendido también. Y después eventualmente pues se adiestraron otras personas para manejar la cuestión de la máquina de circulación extracorpórea. Y en un momento también estaba la esposa del doctor Luis Soltero Harrington, que manejaba la máquina del centro médico. Soltero Harrington fue ya en el centro médico. En el centro médico de Puerto Rico, se mudaron para allá en el 60 básicamente, 62. Muy bien. Yo estuve presente en la primera corrección total de una tetralogía de Fallot que hizo el doctor Soltero Harrington. Río Piedra. Sí. Pues Soltero fue posiblemente el padre de la cirugía pediátrica cardiovascular en Puerto Rico, debidamente adiestrado en Houston también. Hizo mucha cirugía en Puerto Rico por aquella época. Y le doy crédito al doctor Soltero porque él era el que estaba a cargo de los residentes durante mi primer y segundo año. Sí. Después eso pasó a manos de Leo Cuello, el doctor Leo Cuello. Y tú recuerdas una revuelta que hubo allí en el 63, ¿no? Sí. Tú terminaste en el 64, pero una revuelta en contra de Rafucci y de Leo Cuello, ¿no? Claro. ¿Me puedes contar sobre eso? ¿Tú te acuerdas de eso? Pues fíjate, nunca tuve los detalles porque yo no estaba envuelto. Pero había personas envueltas y pues los criterios de cada persona varían y en realidad pues no me envolví en esa situación. Era un grupo de residentes que favorecía que se quedara Soltero a cargo del programa y entonces Rafucci quería poner a Leo Cuello, que había llegado recién de Minnesota también, adiestrado en cardiovascular. Y ahí hubo una pugna y se fueron unos residentes. Si recuerdas, ahí se fue Brígido Berrío. Sí. Y se fueron otros que habían comenzado en cirugía, como se fueron por ortopedia, otro se fue para radiología y otros se fueron para el municipal. Sí, pero básicamente es el principio de siempre, que lo que está bien no se toca, porque el que estaba llevaba un gran programa muy exitoso. El que llegaba pues iba a desplazar al que estaba y esas cosas pues traen fricción. Sí, es verdad. Y ¿todavía sucede? Sí, siempre pasa cuando llega uno nuevo a una institución. Eso se compara a lo que pasa con los gallos, pecking order, del gallo nuevo que llega al gallinero, ¿no? Cómo se acomoda y cómo va a funcionar, pues igual pasa, le pasó a Soltero, le pasó cuando llegó a la escuela, y le pasó a Leo Cuello cuando llegó, y le pasó a Rosselló cuando llegó en los años 70 y pico a la escuela también, cómo se acomoda, a quién desplaza y qué termina haciendo, ¿no? Para continuar lo que aprendió a hacer correctamente. Bueno, pero esa semblanza que tú dices tiene un denominador común. Que Soltero, al igual que Rosselló, todo su entrenamiento fue fuera de Puerto Rico. Leo Cuello ya había estado aquí de residente y se había pagado 4 años. Y conocía el sistema más. Naturalmente iba a ser más bienvenido que los que no eran conocidos aquí. Sí, eso es verdad. Sí, eso es correcto, porque ya Leo Cuello había estado aquí desde el municipal, porque estuvo en el municipal con Rafucci y siguió hacia el centro médico
Y tú sabes que se casó con Elena Villavicencio, que era endocrinóloga, y finalmente se va a Estados Unidos en el 67 y se quedó por allá. Tú sabes que ella falleció, ¿verdad? ¿Quién? Cuello. Pues no lo sabía, pero sí te digo que él fue a San Antonio y fue jefe de departamento y fue extremadamente exitoso en la cirugía. Una cosa que yo te diría que no compara con el éxito que pudo haber tenido aquí. Es verdad. Y se marchó pues por los problemas que había de personalidades en el centro médico, como se había marchado antes con el Cindo Blanco en el C55, ¿no? Tú sabes claro. De eso también, así que muy bien. ¿Tú participaste en cirugía experimental o no fuiste al laboratorio de cirugía? En el momento que a mí me tocaba, estaba nuestro compañero Gerhard Ramírez. Y él tenía unos proyectos y el doctor Rafucci decidió que él iba a continuar y imagínate, centro médico, aquí no había hospital para quemados y tenía un ward lleno de quemados y me pusieron a mí a cargo de ese ward de quemados. Así que durante un tiempo estuve bregando con la resucitación y los implantes de piel y toda esa cosa Y tú recuerdas que para esa época tampoco estaban las subespecialidades, que había que hacer ortopedia, neurocirugía, urología, todas las cosas, porque no había todavía las especialidades ni las residencias en la escuela de medicina. Eso llegó después. Mira aquí que el campeón de eso era Gerhard Ramírez, que siempre mantuvo que el cirujano completo era el que tenía ese entrenamiento. Ya eso no existe. No, ya no existe, eso es verdad. Él siempre insistió, cuando tuvo la residencia en Mayagüez, de crear un cirujano que dominara todas las áreas. Pero tú sabes a quién le hace falta eso, a los norteamericanos. En los estados bien distantes, las áreas rurales de Estados Unidos, que son bien lejanas, pues allí sí que le hace falta, o sea, un complete surgeon, un cirujano que domine, que pueda hacer una cesárea, que pueda sacar una matriz, que pueda arreglar una fractura y todas estas cosas. Todavía los americanos están luchando en eso, de cómo preparar estos cirujanos que vayan a esas áreas lejanas, porque en Puerto Rico no hay ninguna área distante. Aquí lo más lejos está 2 o 3 horas en automóvil, así que no es una cosa tan terrible como en Estados Unidos. A veces son 6 o 7 horas de un centro, y un accidentado pues tiene todos esos problemas en Estados Unidos. Por eso todavía se debate. Mira aquí que a pesar de que estamos recordando los años 60, en ese tiempo mi guardia de cirugía de un día sí, un día no, yo te diría que el 99% no se dormía. Se amanecía uno porque eso era el exceso de pacientes, y creo que todavía eso existe. Todavía existe. Lo único, no sé si tú sabes, que se redujeron las horas. Ya tú sabes eso, ¿no? Se redujeron 80 horas de trabajo, que todavía es el doble de que trabaja un trabajador normal, 40 horas a la semana, pero los muchachos tienen 80 horas. Se supone que estén más tranquilos, que tienen más tiempo para su familia, para estudiar, pasar los exámenes del board y todas estas cosas, pero eso se ha hecho posiblemente en sentido más humano para residentes y para los pacientes, porque supuestamente se pueden cometer errores por estar tan cansado en la guardia. Así que, y entonces de las cosas que tú hiciste... Perdona, Kike. Siempre tuve un pensamiento de si ese sistema era consono con el entrenamiento del cirujano. Porque es un poquito duro concebir que el cirujano en entrenamiento hace una cirugía sencilla o complicada, y si está libre esa noche no le toca cuidarlo. Y eso, cuando se llega a la cirugía privada, no lo va a ver. Tiene que seguirlo él mismo, ¿no? ¿Qué tú crees? Bueno, es una área que siempre ha estado en discusión, pero es como tú dices, por ejemplo, a menos que tú estés en una práctica de grupo,
que tú lo operas y entonces va otro compañero que lo sigue, pero muchas veces el que sabe realmente lo que hizo y si tiene duda de qué cosas pueden marchar mal, si el puntito que puse aquí puede haber tenido un escape y sangrar o contaminarse el abdomen si es de intestino, pues ese que tiene toda la visión de lo que hizo, y otro que lo sigue pues puede que no tenga ni la dedicación, porque no tenga tanto interés, y eso vamos a un concepto que tú sabes, que yo he divulgado mucho, que nosotros los cirujanos nos involucramos más en el cuidado de un paciente que los que no operan, porque nosotros agredimos al paciente, le hacemos una incisión, le dejamos una cicatriz, y entonces si algo anda mal, uno se siente que es culpable, aunque no necesariamente es así. Pero si te ocurre una complicación, quizás pues puede haber sido que yo hice esto mal o lo que sea. Y muchas veces la historia de enfermedad o otras cosas que ocurren en el paciente que no tienen que ver con el procedimiento quirúrgico, pero uno inmediatamente se siente culpable porque le hizo algo. El internista pues lo trata con medicamentos, pero nosotros somos diferentes. Y yo creo que es una diferencia grande, y en el cuidado es lo mismo, como tú dices. El cuidado te lo puede cuidar otro residente, pero a lo mejor no tiene los detalles completos, y aunque se escribe la operación y todas las órdenes y todas las cosas, pues puede que se escape algún detalle que haga la diferencia entre que el paciente salga bien exitoso de su procedimiento o se complique. Pero como cirujano, si te queda una preocupación, lo ves 2 o 3 veces esa noche. Exacto. Sí. Y lo ves el sábado y el domingo, y cuantas veces tengas que hacerlo. Sí. Y si te tienes que quedar, te quedas. Exacto. Y tú recuerdas que los pacientes se cuidaban, o el residente se quedaba al lado del paciente. Cuando era de corazón, había que quedarse al lado allí del residente, que decíamos el arbolito. El arbolito. Era el arbolito que lo cuidaba para que el paciente todo resultara bien. Eso era como un precursor del intensivo quirúrgico. Sí, exacto. Que no existían antes tampoco. Para los años 60 todavía no había los intensivos que hay ahora mismo con enfermeras muy buenas, muy capacitadas, que ayudan al residente a cuidar los pacientes. Y al facultativo en los hospitales que no hay residentes, ¿no? Si tú operabas en Ponce, posiblemente no tenía residentes que te ayudaran, sino enfermeras. Y mientras más adiestrada está la enfermera, pues mucho mejor para el paciente, porque te puede detectar una variación en el curso normal de... No, en esos primeros años, por ejemplo en Ponce, el paciente operado iba frente al nurse station. Ajá, cerquita. Sí. Pero naturalmente, como en ese tiempo en el centro médico, el caso grande, complicado, pues había un residente que era asignado a cuidado continuo, y a veces hasta un estudiante de medicina. Exacto. Sí. Muy bien. Y de los casos que tú operaste, o qué parte de la cirugía te gustaba más? Y hiciste cardiovascular, lo dejaste, te fuiste a pulmón y esófago y estas cosas. ¿Cuál disfrutabas más y cuál te sentías más competente, más seguro de ti mismo para lograrlo? Pues mira, te diría que como había un paciente bien sufrido que no podía tragar, y como tenía ya la habilidad y las destrezas para hacer la esofagectomía, pues me gustaba ver que ellos volvían a tragar. Y hacía interposición de colon y estas cosas. Mayormente lo más sencillo era hacer la resección y subir el estómago. Muy bien. Sí. Que me ayudó porque a veces había perforaciones de esófago por endoscopía. También. Y iba y les resolvía el problema. Sí. Muchas veces se destruían completo y después había que hacerle una interposición. Y en pulmón. Y había veces que surgían casos curiosos de estas personas que vomitan, tienen unas roturas brutales. Lord Harvey síndrome, sí, que te rompe el esófago hacia la pleura. Casos bien tóxicos, bien. Sí. Te diría que era quizás el reto mayor. Sí, esos son difíciles de manejar. Sí, porque ya al haber un paciente escéptico y muy complicado,
pues ya ahí requiere una intervención de equipo. Sí, sí, sí. Del neumólogo, el intensivo, la cirugía, y cirugía en 2 etapas, porque era hacer una gastrostomía, poner el esófago en el cuello y después 3 meses más tarde hacerle la interposición. Conectarlo, sí, sí. Muy bien. Y pulmón, en lo de esófago, ¿se ha reducido el cáncer de esófago en Puerto Rico? Bueno, al yo salir en el 96, tengo entendido que prácticamente todos son referidos y no te podría decir cómo va, pero entiendo que debe ser igual o más. O sea, no creo que vaya a bajar. Como el estómago ha bajado, colon está subiendo, o sea que son unas variaciones, no sabemos que tiene que ver con la dieta o qué cosas están ocurriendo. Te diría que en los primeros años el mayor por ciento eran casos de cáncer escamoso. Ya en los últimos años eran adenocarcinomas del tercio inferior. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, pulmón, ¿tuviste una experiencia parecida? Más o menos. Para cáncer de pulmón. Sí. Ese no está reduciéndose tampoco. Ese siguen los fumadores, aunque supuestamente ha bajado, pero la incidencia de fumadores, pero el cáncer sigue por ahí y afecta a las mujeres también, ¿no? Pero que en esa experiencia también ya los oncólogos estaban en Ponce y me referirían metástasis solitaria. Sí, el pulmón. Y encontramos que valía la pena. De colon y otros órganos. Sí. Mayormente de colon, fíjate. Y se hacía resección y duraba mucho más tiempo. Muchacha. Sí. Pero son comportamientos curiosos a pesar de la quimioterapia, que una persona llegue con una metástasis solitaria en un lado derecho, se haga la resección y después, como 5 años más tarde, otra lesión solitaria idéntica en el pulmón izquierdo, y hacer la resección y morir de otra cosa. Sí, sí. Muy bien. ¿Tú recuerdas los años cuando tú eras bien jovencita en Ponce, los casos de tuberculosis que estaban bien frecuentes en Puerto Rico? ¿Recuerdas el sanatorio de Ponce? Recuerdo el sanatorio y recuerdo el prestigio del doctor Costa Diurex, que era que resolvía esos problemas, porque entiendo que el caso de pulmón que desarrollaba hemoptisis, eso era una emergencia. Y en realidad, pues, esos casos son un gran reto. Pero que el doctor David Rodríguez resolvía eso aquí en el hospital de tuberculosis. Y él iba a toda la isla también, cogía por todos los hospitales del distrito. Sí, pero a los residentes nos hablaba mucho de esos pacientes con hemoptisis. Ajá, sí. Sí. Yo estaba pensando el otro día que David Rodríguez Pérez era un individuo que iba a todos los hospitales, y yo digo, ¿cómo él resolvía en aquella época la cuestión de los privilegios? Que tú tienes que tener privilegios por la facultad y el hospital para ir a Arecibo, para ir a Fajardo, para ir a Ponce, y él cogía por todos los hospitales y no sé cómo lo resolvían, lo dejaban entrar, operar y seguía. Así que yo no entiendo cómo se hacía eso en aquella época, que no había problema de responsabilidad profesional médica como hasta ahora, ¿no? Eso era otra época. Recuerdo que iban ortopedas a Arecibo y a diferentes sitios. Pero yo, siendo estudiante de 4º año, estoy rotando por cirugía y estoy en el pasillo de la sala de operaciones y oigo un corre. Y yo digo, ¿qué corre es este? Y cuando entro, está el doctor David Rodríguez poniéndose unos guantes sin lavarse las manos. Y le ponen la bata y entra, y yo te diría que en 1 o 2 segundos había sacado un vaso que estaba sangrando de una mujer encinta. Y todo se resolvió, me impresionó. Quizás fue una de las cosas que me hizo coger cirugía. Muy bien. Casi todo lo que era así era bien impresionante y hasta sensacional. Era bien elocuente. Sí, tú sabes que en los cirujanos que yo he entrevistado, pues
todos me hablan muy bien de las habilidades técnicas de David Rodríguez Pérez. De hecho, Leo Coello me dice que es el cirujano más hábil que él ha visto operando, de los muchos que él ha visto trabajando en cirugía. Él está vivo, tiene 25 años ahora mismo. Está un poquito olvidadizo ya, pero está por ahí todavía. Y en la escuela, ¿tú estuviste con quién más? Luis Díaz Bonet, ¿estaba cuál tiempo que tú estabas, no? Luis Díaz Él Bonet, estaba a cargo de la cirugía pediátrica. con Salvador Busquets, y entonces Sorrentino estaba en cirugía general. Torre Aguiar estaba para esa época, ¿o no? Era residente. Y Pérez Salota, ¿qué era? También los dos. Residente. Sí. Más o menos a tu nivel, un poquito más No, atrás. estaban a nivel más alto que Más alto. mío, pero los asistía a los dos. Ajá, adelantado, sí. Muy bien. Y no fuiste al ejército, me dijiste, ¿verdad? No tuve esa oportunidad. No. Para la época que tú terminaste, ya Vietnam había acabado. No había acabado nada. Estaba todavía. Terminaste en el 60 y Vietnam terminó en 70 y pico, ¿no? Pero no llegaste ahí tampoco. No. Sí. Y para la segunda ya se había acabado hace rato. Y Corea también se había acabado en 55. Muy bien. Y no me has contado de tu familia. ¿Cuántos hijos tuviste? No, pues estoy casado con Rosalina Ortiz, pero Ajá. no tuvimos no hijos. tuviste hijos. Ajá. ¿Y tu esposa está bien de salud? Está muy bien. ¿Está bien? ¿Y tú también te encuentras saludable? Bueno, yo tengo 4 bypasses, Te operaste el corazón ya. llevo 5 años y no he tenido problemas. Ajá. ¿Ya te operaste? En Ponce con el doctor Salvador Jiménez. Después que él me operó, se tuvo que hacer bypasses también. ¿Él también? Así que tienes que chequear cuántos cirujanos de Puerto Rico tienen bypasses, porque sé que hay más. Sí, hay mucho. Sí. Y de otras especialidades también, ¿verdad? Quizás el estrés o la edad o lo que pasa, pero este muchacho Salvador, ¿cómo se llama? Salvador Jiménez, ¿Y todavía está en Ponce? ya muchos años en Ponce, Sí. muy exitoso. Ah, muy bien. Sí. ¿Y ese se adiestró dónde? Yo no lo conocía. Yo tengo la impresión que fue en algún sitio en Carolina del Norte, por Sí. allá, Ajá. y después estuvo en Houston. Oye, y en Ponce ahora hay una... Oye, te quería decir que me preguntaste de mi señora. Ujú. Pues yo después de retirado, Ujú. ella desarrolló un linfoma solitario de tamaño grande, lo que le llaman bulky, Ajá. retroperitoneal. Sí. Y aquí en Puerto Rico no se dio con quimioterapia y tuvimos que viajar a Houston. Y allá viví la experiencia de que ella fuera sometida a un trasplante de médula ósea. Qué bien. Impresionante porque hay 2 pisos dedicados a eso. Ujú. Una enfermera por paciente, Ujú. pero enfermera oncóloga especializada con todos los conocimientos. Ujú. Y eso nos tomó estar 5 meses por allá, Sí. porque es una experiencia que hay que vivirla. Ujú. Y a Dios gracias, ahora ella cumple 8 años de remisión. Ah, qué bien. ¿Y la lesión se la sacaron también o no? No, Con la médula, el trasplante se... quimioterapia masiva y Ajá. trasplante de médula ósea. Sí. Tiene que estar en aislamiento un tiempo, ¿no? No, eso allí está preparado para eso. Ujú. Todo el que entra al frente hay Ujú. las medidas de precaución y nadie las viola. Ujú. Muy bien. Sí, eso sí que es un adelanto bien grande. Pero requiere enfermería de primera Sí, sí, constante. Sí. Y mientras mejor el personal de enfermería, eso no hay duda que el paciente le va todo mejor. Muy bien. Y en cuestión de investigación o publicaciones, ¿realizaste algo o no llegaste a publicar muchas cosas? Nos encontrábamos con casos espectaculares, pero ya mayormente habían sido reportados y no los repetía. Ujú. Y algún que otro caso cuando estaba en la residencia. Ujú. Acá. Repasé
de experiencia del cáncer de tiroides. Ajá. Y, ¿En los casos de Ponce o de acá? no, acá en el universitario. Universitario. Sí, porque ese año me hicieron fellow del American Cancer Society. Ajá. Sí. Y nos dedicamos a eso. En San Patricio reportamos un caso de un paciente de una fiebre desconocida que pudimos hacer un exploratorio y encontrar un hongo en el hígado. Sí. Muy bien. Actinomicosis, ahora recuerdo. Ajá, sí, frecuente. Y de tu experiencia, ¿cómo tú catalogas los cambios que han ocurrido desde que tú eras residente, estudiante residente, facultativo hasta ahora, lo que pasa en la medicina en Puerto Rico y en la cirugía? Si estás consciente de los problemas que están ocurriendo, diferente a la época que tú estabas. Bueno, lo único que uno nota es como que hay menos cirujanos mayores. Quizás tú estás más consciente de eso porque estás activo. Todos los médicos tienen reparo con la intervención de los planes médicos. Eso es otro campo que requiere mucha discusión. Y pues muchas cosas que siempre han ido cambiando. Lo de responsabilidad profesional médica para tu época no estaba como está ahora, ¿no? No, claro que no. Sí, sí. Y ahora ha ido cambiando. Y lo de la reforma de salud y las cosas que tú ves ahora que están ocurriendo, ¿cómo tú tienes alguna opinión sobre eso? Bueno, la opinión que tengo es que es irreversible y la cuestión es de que se mejore porque el paciente lo quiere y lo beneficia. Pero como todo se evalúa y no hay nada perfecto, lo bueno lo sigue y lo que haya que mejorar, pues. Pero siempre está la limitación de los costos. Sí. Bueno, el dinero no es el problema. Ahora viene más dinero, supuestamente por Obama, que nos va a dar más dinero en varios renglones. Veremos a ver cómo se aprovecha en Puerto Rico y que no se malgaste y que realmente llegue al paciente, que es el que necesita. Perdona, ¿es cierto que tú naciste en un campo también? No, yo nací en Ponce. Yo creía que había sido un campo de Guayanilla. No, yo nací en Ponce, en la bajada Clausel. Mira para allá. En el hospital de distrito viejo, porque el viejo está en la calle Victoria, si tú sabes. Uno dice el hospital de distrito viejo y te dicen que es el que está para la carretera de Buenadía, ese no es el viejo. El viejo está allá en la carretera, en la calle Victoria, y yendo por ahí hacia la carretera de la Junta. Y la bajada Clausel era una bajada de un señor que se llamaba Pedro Clausel, que era el dueño de los tejenos, y la bajada se llamaba así. Porque yo de nene había una cepa de Quintana en el barrio Clausel. Sí, pues esos son. Y de Cojal Viejo, del barrio Cojal Viejo, que van para allá, para Junta. Siempre tuvieron gran relación con mi familia. Sí, sí. Los Quintanas son de allí. Entonces yo estudié el primer grado en una escuela allí mismo, que se llama Pedro Clausel, y tengo un diploma de primer grado que se daba antes. Y entonces, como a los 7 años, mis papás se mudaron a Guayanilla porque tenían un negocio de una panadería en un campo de Guayanilla, y ahí sí que fui un campo, el barrio Macaná de Guayanilla, que es bien alto. ¿Y famoso? Sí, de ahí para arriba está la colindancia con Adjuntas, que no hay una carretera, no se comunica, nunca se ha comunicado. Entonces seguí estudiando allí en el sistema. Mira, pero ese público. barrio tenía muchachas guapas. Sí, tenía muchachas muy bonitas, sí. De ahí fue mi primera esposa y de ahí pues sigo la historia hasta que llegué a estudiar para San Juan. Pero eso es otra historia, yo quiero hablar de la tuya. Eso fue otro día. Pues ahí estamos. Y ahora está felizmente retirado en Ponce con tu esposa. Los dos más o menos estables de salud, ¿no? Sí. Ningún problema serio. No es diabético, ni hipertenso, ni estas cosas. No. Muy bien. Pues estamos en orden. Los problemas del país, pues yo no sé cómo se van a resolver poquito a poco. Lo de la reforma, pues tendrán que arreglarse próximamente. Lo de responsabilidad profesional médica también.
Centro Médico de Puerto Rico, que tú viviste allí muchos años y que conoces, pues siempre está en la prensa con otros problemas diferentes, falta de dinero, falta de pago de los planes médicos que adeudan mucho dinero y todas estas cosas que... Pero tú escribías sobre eso y tenías las soluciones. Tenemos crónicamente, bueno, hay recomendaciones, pero hay muchas cosas que están todavía en el aire. Una de las cosas que tú mencionaste, que hay pocos cirujanos en Puerto Rico, y eso hay que resolverlo, porque la única residencia que queda ahora es la de la Universidad de Puerto Rico. Entonces había una de Luis Sala, donde se graduó William Bracel. No, y del doctor Colón Bonet. Colón Bonet, y todas estas cosas, y eventualmente hay que hacer otra residencia en cirugía. Y yo creo que la Escuela de Medicina de Ponce es la más adecuada para crear otro programa de cirugía, porque ellos tienen medicina, pediatría, obstetricia, tienen creo que medicina de emergencia, y el único complemento que les falta es cirugía general. Y ellos pueden hacer una residencia y cubrir la región suroeste de Puerto Rico, pero algún ente político o público tiene que ayudarlos a desarrollar esa residencia para que tengamos más cirujanos generales en Puerto Rico. Si no, pronto ya tenemos más o menos una crisis en esa área, porque hay hospitales que no tienen cirujano general cubriendo para hacer cosas tan sencillas como apendicitis o admitir un paciente con vesícula, operarlo, no operarlo, todas estas cosas, pues van a hacer. Y otra área es pediatría quirúrgica. En pediatría quirúrgica creo que Ponce es un cirujano pediátrico, uno solo. Y por aquí en San Juan, y Bayamón y Carolina hay nada más que 5. En todo Puerto Rico, que es un número bien pequeñito para atender todas las condiciones quirúrgicas de los nenes, de los niños. Así que son problemas serios que va a haber que atenderlos próximamente, pero como Puerto Rico tiene unos problemas tan grandes que agobian a los políticos y a los académicos, pues veremos cómo se va resolviendo poco a poco. Mira, hay un dato curioso. En los años 60, Ponce tenía esa residencia de cirugía aprobada. Sí. Y tenía el staff completo. Había neurocirujanos, ortopedas, y te diría que durante ese tiempo no se refería nada a San Juan. Sí. Los casos de trauma de cabeza pues se resolvían allí, los casos de ortopedia se resolvían allí, hasta la pediatría quirúrgica. Los casos bien urgentes de los pulmoncitos de recién nacidos, pues se resolvían, las fístulas traqueosofágicas, tan pronto nacían, porque había grandes pediatras. Hubo ofrecimiento, porque había mucho intercambio con la Escuela de Medicina. Había reuniones de los staff de allá y los staff de Ponce. Después eso se descontinuó. En un momento dado se hicieron unos trámites para un centro de trauma con el respaldo del Departamento de Salud, pero después no progresó. Y de ahí en adelante pues hubo ya deterioro. Es como ahora se habla de un centro de trauma en Mayagüez, pero es que no hay cirujanos jóvenes que vayan a ver los pacientes de trauma, porque en Mayagüez los cirujanos, igual que en Puerto Rico en general, los cirujanos que quedamos trabajando, la mayoría, como 60%, tienen más de 55 años. O sea que no van a conseguir cirujanos que vayan a trabajar en el centro de trauma en Mayagüez o Ponce, donde lo quieran poner los políticos o los que sean, porque no hay que producir esos cirujanos primero. Y entonces la residencia de la Universidad de Puerto Rico hay que cuidarla como un bebé para que nunca pierda la acreditación, porque entonces sí que tendríamos que irnos a Estados Unidos a estudiar cirugía y iríamos hacia atrás. Fíjate que en cierto sentido hemos progresado muchísimo y en otros hemos ido hacia atrás. Tú mencionabas que en Ponce pues se hacía de todo, igual que pasaba en Fajardo, y pasaba en Arecibo, y pasaba en Mayagüez. Sí, el tiempo de Rafucci. Gradualmente Y Fajardo. todo eso se ha perdido. Bayamón. Sí, entonces se hacía cirugía grande. Entonces
había lo que yo digo, un balance entre la periferia y el centro médico de Puerto Rico, que en la periferia se hacía mucho y por consiguiente iban menos pacientes al centro médico de Puerto Rico y no había el problema tan horrible como hay ahora de hacinamiento en el centro médico. Y ahora se ha perdido eso por la razón que sea por la cuestión médico-legal, porque se han perdido las residencias, porque los hospitales se privatizaron o lo que sea, pues ahora el centro médico siempre está lleno a capacidad o más de su capacidad, y es mucho más caro tratar a un paciente en el centro médico que tratarlo en la periferia como se hacía antes. Sí, pero por ejemplo en Ponce los privados tampoco mandaban para San Juan. Exacto. Tenían neurocirujanos de attending y tenían ortopedas. Sí. Las 24 horas los llamaba y iban a ver el paciente. Sí, se resolvía, no se mandaba nada a San Juan, nada. Por muchos años. Sí. Quizás cuando empezó la situación esta de demanda y que estaban vulnerables y no sé qué trajo que estos médicos se alejaran de las emergencias y entonces ahí pasaron a centro médico. Pero tú tienes razón, si tú fortaleces la periferia habría menos referidos al centro médico. Sí. Y eso, los referidos de nuevo son bien caros porque muchos vienen en helicóptero, que también es más costoso la transportación. Yo recuerdo hace como 2 años o 3 atrás que vino las noticias que un policía le dio un balazo en una pierna, pero según describían era una bala que había entrado y salido en el muslo. Tuvieron que traerlo en helicóptero para San Juan, pero en un tiempo pasado ese paciente posiblemente no había que hacerle nada, limpiarle la herida, darle antibióticos, antitetánicas, qué sé cuánto. Hacerle la placa. Y no tenía que ir a ningún sitio, supercentros, ¿no? O sea que son cosas sencillas que hemos perdido la capacidad de atenderlo en un lugar, primero, cercano a su casa, que es lo más bonito del sistema de regionalización que existía, ¿no? Que te trataban cerca de tu residencia, la familia te podía ver y todo te salía mejor. Así que en ese aspecto podemos ir un poquito hacia atrás. Pero fíjate, recuerdo esta señora, que yo la conozco después, pero ya me sé la historia, y me cuenta que ella era mayor y la encuentran inconsciente en el baño. De ahí va al centro de Guayama, la mandan a Ponce. En Ponce le hacen el diagnóstico de que necesitaba los Bear Hose. De ahí va en ambulancia de Ponce a centro médico. Le hacen los Bear Hose y la devuelven para Ponce a recuperarse. Y yo la encuentro meses más tarde totalmente recuperada. Pero fíjate toda la voltereta que tuvo que dar. Que muchas veces esa presión aumenta tanto que no llega al centro médico. Exacto. Y puede que todavía se dé. Hay muchas áreas que hay que mejorar. El problema que tú mencionaste también es la cuestión económica, pero yo no sé si se están desviando el dinero por otras cosas que no son tan importantes. Mira aquí que yo te conocí como estudiante brillante y como residente brillante, y en esos tiempos del 60 en centro médico todavía no había diálisis ni había trasplante de riñón. Exacto. Y recuerdo que ya cuando yo estaba terminando me llamaron en una madrugada para que pusiera unas cánulas de emergencia porque estaba empezando la diálisis. ¿Y qué pasa? Que nadie nunca había conectado las cánulas. Pues tuve que buscar la ilustración y ver cómo encontraba la vena y la conecté. Esa es la pístula. Eran cánulas. Y dieron la diálisis. Y después cuando llegué a Ponce, que también empezó la diálisis, tenía que hacer todas las cánulas. Después con el tiempo
inicialmente me tocaba hacer todas las fístulas de unir la vena y la arteria. Pues imagínate, cuando con ese tropel de estos pacientes renales, a veces que tienen que hacer 8 y 10 en un día. Y desarrollé grandes destrezas que después, pues, con los años me volví un experto en acceso vascular, ya fuera la fístula de vena a vena o con un plástico, o los accesos de yugular o subclavio. Es verdad. Resultado, que si había un fósforo de noche que nadie podía resolver, me tenía que levantar a resolver. No, y a ponerla. Los catéteres, el Quinton, aquí en el cuello y todo. Oye, en Ponce se hicieron trasplantes renales, ¿verdad? Bien temprano. Yo no sé si sí, entiendo que ya, no, los primeros se hicieron en Ponce. Ajá. Yo estaba allí, pero por alguna razón, no sé por qué razón, estaba afuera, no sé si en convención o algo, y no participé. Pero se siguieron haciendo y después como que eso se volvió más complicado y ya eso requeriría una institución dedicada a eso. ¿Tú estás consciente de que ahora se está haciendo los aneurismas de la aorta abdominal? Se están haciendo endovascular, ¿no? Claro que sí. Eso llegó en los años relativamente recientes. Ya tú no estabas en práctica, yo creo. No. Ya se están haciendo aquí, en Puerto Rico, se hace en este hospital Pavía, lo hacen en el centro cardiovascular, y yo no sé si en Ponce hay alguien que lo está haciendo también, endovascular. Sí, entiendo que sí, que ya hay varios cirujanos vasculares, sí, que se han entrenado en Estados Unidos ya en este tiempo. Sí, y eso sí como adelanto bueno, ¿sabes? Porque son pacientes críticamente enfermos con otras enfermedades que el riesgo de hacer una incisión en el abdomen para un aneurisma es mucho mayor que endovascular. Así que ha habido muchas cosas muy buenas en el progreso de la cirugía vascular, endovascular, hasta de venas varicosas ha habido mucho adelanto ahora de cómo tratarlos. Aquí hay una sociedad de cirujanos endovasculares también, que van a tener una convención ahora en mayo 8 en San Juan, y el presidente es de Ponce. Javier Ruiz Aburto. ¿Lo conoce ese muchacho? No lo conozco, pero no hemos tenido gran relación, pues ya yo estaba afuera. Sí. Yo creo que él es extranjero, porque habla con acento, pero está en Ponce y está trabajando, y el interés de él es cirugía periferovascular, y tiene esa convención en San Juan ahora en mayo. Oye, Quique, tú viviste una época, ¿o recuerdas? O por lo menos yo, en los hospitales, que había unos esquemas que decía laparotomía, y volvía y decía laparotomía, y eso persistió por mucho tiempo. Al llegar los estudios radiológicos de imágenes, sí, ya no hay que hacer eso. Desapareció. Sí. No solamente que no se permite ese diagnóstico para una... Sí. O sea que el cirujano tenía que hacer una exploratoria para hacer un diagnóstico. Sí, es verdad. Que nadie podía resolver, pero... Sí, y antes, por ejemplo, teníamos que explorar pacientes sangrando de intestinos sin saber dónde estaba. Ahora no, el diagnóstico se hace de afuera, con endoscopía y todos los procedimientos, y tú vas a buscar el área específicamente. Es un área, una cosa interesante también los cirujanos, nosotros tenemos que tener el diagnóstico correcto, uno solo, para ir a hacer el tratamiento indicado, no aventurar en un abdomen, ni en un corazón, ni estas cosas. Así que es una diferencia también de nosotros y los internistas, que pueden tener una diferencia de diagnosis bien grande y bien estimulante intelectualmente, pero nosotros necesitamos un solo diagnóstico y que sea el correcto para hacer lo que hay que hacer. Así, entonces, ¿tú te sientes realizado? ¿Tú crees que hiciste todo lo que querías hacer en tu vida? Sí, me siento bien complacido. ¿Y estás tranquilo? Sí. Mira, quería preguntarte otro aspecto que ya desapareció. ¿Alguna vez, durante una cirugía abdominal, removiste más de un órgano? Una vesícula, un apéndice o algo así. Sí, antes hacíamos eso también, ya no se hace, pero muchas veces la vesícula nos llevamos el apéndice, después eso a veces hasta con
reportaban hasta con aneurismas abdominales, le sacaban el apéndice, que era una cosa muy arriesgado porque se podía contaminar y entonces... Pero doctor Rafucci traía cirujanos visitantes y hubo un cirujano que quizás tú recuerdes, Ben Eisman, sí. Y ese individuo, ese cirujano, gran cirujano, de Colorado, sí, él asistía a hacer una operación de hernia y sacaba el apéndice. Y se volvió una moda en el centro médico. Se vino aquí en los años 63 a hacer la perfusión de hígado en los cerdos humanos, de hígado de cerdo humano, y él fue el que vino a dar la primera conferencia del Foro Rafucci en Puerto Rico. Sí. Porque Wangenstein había fallecido en enero del 81, murió Wangenstein, y el foro era en febrero del 81. Y hubo que invitar inmediatamente a Ben Eisman, y vino, porque era bien amigo de Rafucci, había estado en Puerto Rico, y vino y dio la primera conferencia. Pero para ti fue bien estimulante esas visitas. Oh, sí. Particularmente esa de la perfusión del hígado. De hecho, el primer artículo mío en la literatura fue estimulado por el doctor Ben Eisman. En un paciente de Leo Cuello que tenía fibrosis retroperitoneal. Y lo operamos, yo le ayudé a Cuello, yo era de residente, y se despegó toda la arteria renal en ambos lados por una fibrosis. Eso se llama Ormond síndrome. Y entonces el doctor Ben Eisman me dijo, publica ese artículo porque ese caso es bien extraño. Y el primer artículo que aparece en mi currículum vitae es ese, instado por Ben Eisman. Ben Eisman está vivo, tiene que tener como 90 años y creo que está en Colorado todavía. Y fue bien amigo de Rafucci y amigo de Puerto Rico. Muy estimulante. ¿Qué recuerdos tiene del doctor Wangenstein? Porque al centro médico llegó una modalidad de congelar el estómago. Sí, que eso lo inició allá para los pacientes. Después se descontinuó. ¿Nunca te tocó bregar eso? No. Nunca lo tocó. Eso fue una experiencia. De madrugada, a cualquier hora, cuando llegaba alguien sangrando de estómago, había que proceder con una máquina de congelación y pasar eso al estómago y dar ese tratamiento. Sí. Después se descontinuó. Allí fue donde fue Rafucci a adiestrarse en cirugía cardiovascular. Y esa historia es bien interesante. Rafucci estaba en la Escuela de Medicina Tropical en San Juan en los años 50 y Wangenstein vino de visita, invitado por la Asociación Médica de Puerto Rico. Visitó el hospital donde Noya era el jefe y Rafucci estaba allí haciendo cirugía supuestamente en la Escuela de Medicina Tropical con Noya Benítez, y entonces Wangenstein estuvo impresionado por el comportamiento, el conocimiento de Rafucci, lo invitó para irse para Minnesota. Así es la historia de Rafucci, cómo terminó siendo cirujano cardiovascular, es muy interesante. Así que hay muchas cosas bonitas en la cirugía de Puerto Rico. Allá desarrolló gran interés por la investigación, después particularmente experimental quirúrgica. Sí, después fundó el Laboratorio de Cirugía Experimental, Rafucci, que lo aprendió por allá. Así que hay unos personajes muy importantes en la cirugía y en la medicina en Puerto Rico. Pues Mario, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por haber estado aquí. Gracias a tú.